Sabemos que los ojos del país y de muchas partes del mundo están puestos sobre esta sala. Sabemos que este juicio ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones. Pero también sabemos algo más importante. El derecho no puede temblar frente al ruido. Y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia, como Temis, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia. La Administración de Justicia, como bien jurídico supremo, no está al servicio de la política, ni de la prensa, ni de la historia. Está al servicio del pueblo colombiano, que merece, exige una justicia. Considerado como una auténtica catástrofe humanitaria, el paramilitarismo en Colombia ha estado marcado por altos niveles de impunidad. En su libro Guerras recicladas, una historia periodística del paramilitarismo en Colombia, la periodista María Teresa Ronderos ubica a finales de los años 70 el surgimiento de grupos de autodefensa al amparo de militares que entregaban armas a dueños de fincas para repeler a la guerrilla. Ronderos relata que esas primeras experiencias armadas fueron respaldadas por casi todos los sectores del poder regional, desde el alcalde militar hasta representantes de la Texas Petroleum Company, pasando por ganaderos, políticos, comerciantes y miembros de las Fuerzas Armadas. Un patrón que se mantendría en el tiempo para ejercer control territorial y expulsar a comunidades consideradas un obstáculo para el desarrollo del capitalismo extractivo. Su financiamiento provenía tanto de sectores civiles, especialmente ganaderos y hacendados de clase media y alta, como del naciente narcotráfico. Durante años, distintos grupos operaron como comandos sicariales encargados de eliminar de forma selectiva a adversarios políticos, incluidos líderes sindicales, militantes de izquierda y defensores de derechos humanos. En 1997 se agruparon a nivel nacional bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño, junto con otras figuras clave como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tobar Bupo. Con la SAUC en expansión ocurrieron las peores masacres del conflicto colombiano. En Mapiripán, por ejemplo, se incorporó el uso de motosierras como mecanismo de terror. Pero igual Urabá en 1995, Barranca Bermeja en el 98, El Salado en 2000, Cauca 2001 o Bahía Portete en 2004 fueron escenario de matanzas que dejaron cientos de víctimas civiles y decenas de miles de desplazados. El juicio a Álvaro Uribe, quien este lunes 28 de julio se convirtió en el primer presidente de Colombia condenado por un juez penal, no solo confronta a un exmandatario con la justicia, sino que también revive las tensiones de fondo que han marcado la historia reciente de este país andino. La violencia paramilitar operando con impunidad como mecanismo de control territorial, tierras campesinas e indígenas que han terminado bajo el control de grandes propietarios, agroindustrias, empresas extractivas y actores del narcotráfico, y un modelo de guerra impulsado por una alianza entre el poder económico y estatal donde la necropolítica del capital ha sido respuesta a cualquier intento de reforma agraria o redistributiva. Más que un caso individual de sobornos y corrupción, lo que está en juego con este juicio es la posibilidad de que Colombia determine si está dispuesta a romper con las estructuras que permitieron durante décadas esta violencia sistémica. Eso escribió nuestra compañera Ingrid Urgelles hace unos meses, cuando Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, compareció a declarar personalmente en el juicio. Una imagen inédita de un juicio que se prolongó más de 13 años y que en 2018 dio una sorpresiva voltereta con la decisión del tribunal de cancelar la acusación que tenía el propio Uribe en contra del senador Iván Cepeda y en cambio abrir un proceso contra Uribe. Cepeda es hijo del líder del Partido Comunista Colombiano, Manuel Cepeda, quien fue asesinado en 1994
cuando los paramilitares mataron a 2 candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y miles de militantes del partido Unión Patriótica. Desde 2012 había recolectado testimonios de ex paramilitares que vinculaban a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago con la creación de estos grupos en Antioquía cuando Álvaro fue gobernador. El exmandatario ha negado cualquier vínculo con los grupos paramilitares y acusa a Cepeda de persecución política. Pero múltiples testigos afirman lo contrario. Los paramilitares no solo apoyaron su campaña presidencial, sino que el mismo expresidente habría participado en la planeación de masacres. El proceso que encabezó la jueza Sandra Heredia durante 475 días y que concluyó este lunes con la sentencia condenatoria por manipulación de testigos y fraude procesal no incluye estas masacres, pero sí ha reavivado la discusión sobre el papel de los hermanos Uribe en la formación y expansión de grupos paramilitares en Colombia. Se trata de una sentencia sin precedente que aún puede ser apelada por la defensa. Este viernes Uribe escuchará cuántos años deberá estar en prisión. Y hoy en La Base América Latina hablamos del legado de muerte y terror de Álvaro Uribe en Colombia. Bienvenidas y bienvenidos. La Base América Latina. Buenas tardes, pues estamos en un programa más de La Base América Latina. Les habíamos dicho que íbamos a tener una sorpresa y ya la vieron. Estuvo acá nuestro director general conduciendo la base y estamos ya en espera a unos días de que llegue Ina Afinogénova. Y hoy vamos a hablar de este tema que nos tiene a todos, pues a toda la región muy impactados por las implicaciones que tiene el juicio contra Álvaro Uribe. Marco Teruggi, ¿qué nos tienes hoy? Bueno, Daniela, Estefanía, vamos a hablar de Uribe, que es un personaje central de la política colombiana, de la historia del paramilitarismo, de la historia del narcotráfico, de la violencia, a entender qué es lo que pasó, por qué pasó, cómo es que se despliega tanta violencia contra una sociedad en un país, quiénes son los que la diseñan, para qué la diseñan y quién es este personaje que ahora por fin tiene un poquito de justicia yendo, esperemos, a la cárcel efectiva en unos pocos días. Es lo que todos esperamos. Estefanía Veloz, ¿qué nos dicen los medios colombianos? Ellos no están tan felices. No están tan felices y hace unos días nos contaban en el canal Red de la base, pero la base donde está Manu y Pablo Iglesias, sobre cómo se comportaron los medios, qué fue lo que dijeron, cómo salieron a la defensa de Uribe. Y yo en esta ocasión les traigo por qué se comportan así los medios, cuál es el vínculo histórico entre Uribe y los dueños de los medios de comunicación y si están en crisis hoy ante uno de sus socios estando pues en esta situación. Bueno, y hoy vamos a contar con Moisés Ninco, quien fue el embajador de Colombia en México. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. 3 testigos vinculan a la familia Uribe con paramilitares. El New York Times. Los paramilitares que han salpicado a Uribe. Verdad abierta. Ex jefe paramilitar acusa a Álvaro Uribe de ser cabeza del paramilitarismo. Prensa Rural. Líder paramilitar dice que apoyó a Uribe. BBC. Algo ocurre en Colombia que cada vez que se busca información sobre los paramilitares aparece la figura de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente que gobernó entre 2002 y 2010. La última noticia tuvo lugar este lunes 28 de julio y dio la vuelta al mundo. Expresidente colombiano condenado por sobornar a un paramilitar, tituló Swissinfo, en referencia a la condena de la jueza Sandra Heredia, que encontró a Uribe culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal. Un soborno a, claro, un paramilitar o paraco, como se dice en Colombia. Fue un hito mayor. El primer expresidente de Colombia condenado por la justicia en primera instancia. Pero el hito fue algo más. No fue cualquier presidente Uribe, sino quien durante décadas fue todopoderoso, visto por muchos como dueño y señor de la vida y la muerte en el país sudamericano. Y muerte hubo mucha en Colombia. 450.664 personas fueron asesinadas entre 1985 y 2018, de las cuales 205.000 fueron víctimas de los paramilitares,
según el informe de la Comisión de la Verdad entregado en 2022. Repito, los paramilitares, esos que aparecen en tantos titulares relacionados con Uribe, asesinaron a más de 200.000 personas en casi 20 años. Y tan relacionados aparecen que la condena que recibió Uribe este lunes tiene que ver con esto. Así que, si les parece, empecemos por allí para armar el rompecabezas de Uribe y el paramilitarismo. Me parece, sí, pero antes vamos a definir muy brevemente al paramilitarismo. Es una estructura armada que opera en paralelo a las Fuerzas Armadas, por eso son paramilitares, y es apoyada y financiada en este caso por ganaderos, empresarios o políticos. En Colombia hay una larga historia de estructuras de esta naturaleza, pero para este episodio en particular vamos a situar el crecimiento del paramilitarismo centrado a partir de los años 80 y su crecimiento de los 90 en adelante, fechas que, como ven, se relacionan también con el auge del narcotráfico y la carrera política de Uribe. Entonces, volviendo a la acusación, Uribe fue señalado en el 2012 por el entonces senador Iván Cepeda de haber sido parte de la creación de un grupo paramilitar junto a su hermano Santiago Uribe. Esto en una propiedad suya en la hacienda Huacharacas, en el estado de Antioquia, de donde es Uribe, y cuya capital es Medellín. Antioquia, donde Uribe fue gobernador entre 1995 y 1997. El grupo paramilitar se llamaba Bloque Metro y fue formado en 1998 como parte de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, formadas en 1997, que a su vez venían de la fusión de otras estructuras militares, como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Y el Bloque Metro, creado en la hacienda misma de los hermanos Uribe, junto a las Autodefensas Unidas de Colombia, protagonizaron varias masacres, como denunció justamente Iván Cepeda en el Congreso. El 11 de abril de 2012, Cepeda insistió en el tema y lideró otro debate en la plenaria de la Cámara, en el que, esta vez, denunció los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Bloque Metro y otras estructuras paramilitares, entre ellos las masacres de San Roque, El Aro y La Granja, 3 crímenes hoy declarados de lesa humanidad por la Corte, que habían sido archivados y en los que habría tenido injerencia directa Álvaro Uribe cuando fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. Solo para que se entienda bien, Marco, ¿podrías contarnos qué fue, por ejemplo, la masacre del Aro? Sí, Daniela, hablemos de la masacre del Aro porque sirve para dimensionar el horror que se vivió en aquellos años. La masacre comenzó el 22 de octubre de 1997, cuando un grupo de unos 150 paramilitares ingresaron a un muy pequeño pueblo llamado El Aro, situado en el departamento de Antioquia, gobernado entonces por Uribe, acusando a la población de colaborar con la guerrilla. Ahí, en El Aro, durante varios días fueron asesinados 17 campesinos, varias mujeres fueron violadas, hubo personas torturadas, descuartizadas, 43 casas fueron quemadas y 900 personas fueron desplazadas. Quien estaba al frente del grupo paramilitar, Salvatore Mancuso, acusó luego a altos mandos militares, o sea, del ejército, incluyendo generales, de haber sido parte de la planificación y, escuchen, que durante los días de la masacre un helicóptero de la gobernación de Álvaro Uribe sobrevolaba el pueblo. Mire, yo estuve en un helicóptero, entré como en 2 o 3 ocasiones, no recuerdo con exactitud en este momento, pero entré varias veces a llevar munición, a sacar heridos, muertos, a llevar relevos de las autodefensas. También estuvo el helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevolando el área y estuvo helicóptero del ejército y helicóptero de guerrilla también en el área en ese momento. Bueno, el helicóptero sobrevoló. De hecho, el helicóptero de la gobernación estuvo en varias ocasiones en los campamentos de las autodefensas. En él, en algunas ocasiones, llegaron unas comisiones humanitarias. Llegó Pedro Juan Moreno. Fueron varias las ocasiones en que ese helicóptero aterrizó en campamentos de autodefensa en la región de Urabá. ¿Cuál fue el caso del helicóptero de la gobernación en la masacre del Aro? Sobrevoló por encima de la zona donde estábamos en combates adelantando esa terrible operación. Escuchando esta declaración, quiere decir que uno de los principales líderes paramilitares, quien encabezó la masacre, afirmó que el helicóptero de la gobernación de Uribe sobrevoló El Aro durante los días en que asesinaban a campesinos indefensos y que este mismo helicóptero visitó varias veces los campamentos de los paramilitares.
Así es, Estefanía. Y la lista de acusaciones por vínculos entre Uribe y el paramilitarismo es larga. No solo por la hacienda Huacharacas, donde se formó el bloque Metro, o por la masacre de El Aro, sino en lo que se conoció luego, por ejemplo, como la parapolítica. Claro, porque los paramilitares crecieron no solo en cantidad de personas armadas, que llegaron a cerca de 30.000, o sea, un ejército como tal, sino que también expandieron su alcance político. Y apareció la política ligada al paramilitarismo, parapolítica. Y adivinen quiénes estuvieron relacionados con eso. Lógicamente que en toda la región del país se eligieron congresistas. ¿Y quiénes nos eligieron? Esas poblaciones que direccionábamos directamente nosotros. Igual hacíamos también con alcaldes, igual se hicieron pactos para gobernación. Las revelaciones de Mancuso llevaron a una serie de detenciones. Según él, el 35% del Congreso había sido elegido gracias a los paramilitares. Varios senadores y jefes de campaña de la coalición uribista fueron encarcelados en La Picota en un ala privilegiada, donde hacían barbacoas familiares. El ala pronto fue bautizada por los detenidos como el Congresito. Lo cierto es que todos los caminos del paramilitarismo conducen al presidente Uribe, porque su círculo más cercano ya ha llegado allá. Alcaldes, gobernadores, 35% del Congreso relacionados con quienes asesinaron a más de 200.000 personas en menos de 20 años. Y el escándalo llevó a la condena de 5 gobernadores, 32 diputados, incluido Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe. Entonces, a ver, el hermano de Uribe involucrado en la creación de un grupo paramilitar. Su primo acusado por haberse aliado con grupos paramilitares para consolidar su poder político y obtener votos en elecciones. Claro, porque los narcos controlaban territorios. Entonces manejaban los votos y podían direccionar terror mediante a quien se tenía que votar. Pues bueno, no es difícil adivinar a quiénes beneficiaban luego los senadores o gobernadores electos con esos votos del paramilitarismo. Bueno, claro, Daniela, a los paracos, por supuesto. Y les decía al principio, uno busca sobre el paramilitarismo en Colombia e indefectiblemente llega a Uribe y su familia. Y algo similar sucede cuando se busca la historia del narcotráfico, los cárteles en Colombia, en particular el de Medellín, el del famoso Pablo Escobar. Pero antes de ir a eso, frenemos sobre el tema del paramilitarismo para explicar por qué tanta violencia contra la población civil. Porque sí, la violencia tiene razones e ingenieros que la diseñan. Y en el caso de Colombia, esa violencia paramilitar cumplió varios objetivos. Uno de ellos fue, por ejemplo, robarle miles de hectáreas a los campesinos. El gobierno ha dicho 6 millones, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado ha dicho 14 millones de hectáreas despojadas. Después de toda esta estrategia de matar, comprar, legalizar las tierras de los campesinos colombianos. Y de esas sentencias se dice que el 60% de las tierras que han sido objeto de esas sentencias de la justicia agraria, el 60% fueron despojadas por paramilitares y el 19% fueron parte de tierras abandonadas en medio del conflicto armado. Campesinos despojados por paramilitares, por eso la violencia contra los campesinos, para forzarlos a desplazarse y quedarse luego con sus propiedades y pues quedarse con sus tierras, lo que es una acumulación de capital a través de la muerte. Por eso los ganaderos, bajo el argumento de combatir la guerrilla, fueron los principales financistas de este atroz paramilitarismo. Los terratenientes no fueron los únicos en lucrarse con la violencia paramilitar. También lo hicieron las empresas que se beneficiaron de los asesinatos sistemáticos de dirigentes sindicales. Para dimensionar de lo que estamos hablando, entre 1971 y 2018, un total de 3.240 sindicalistas, escuchen bien, 3.240 sindicalistas fueron asesinados en Colombia con picos al inicio del siglo XXI. Según la Comisión por la Verdad, los principales autores fueron pues los paramilitares. Y saben que de hecho hubo empresas internacionales acusadas por pagar a paramilitares. El caso más famoso es de la Chiquita Brands Internacional y su filial en Colombia, Banadex, encontrada culpable por la Fiscalía de Colombia de haber pagado 1.7 millones de dólares para financiar las Autodefensas Unidas de Colombia. Incluso un tribunal de Florida, en Estados Unidos, encontró a la empresa responsable de 8 asesinatos cometidos por paramilitares en Colombia. ¿Y saben de quién es heredera la Chiquita Brands Company?
de la United Fruit Company, la protagonista del golpe de Estado contra el presidente Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Siempre logrando sus beneficios con violencia. Militares en Guatemala, paramilitares en Colombia. Así que recapitulemos. Los paramilitares asesinaron a campesinos, sindicalistas, estudiantes, universitarios, partidos políticos de izquierda como la Unión Patriótica, a quien le mataron a cerca de 6.000 integrantes. Y con su violencia beneficiaron a terratenientes para que tengan miles de hectáreas, empresarios colombianos y extranjeros para que no tengan protestas internas y fuerzas políticas de derecha para que toda opción de izquierda fuera asesinada. ¿Se entiende por qué hubo tanta violencia financiada desde las élites, no? ¿Por qué hubo tanto paramilitarismo? Y ahora sí, volvamos a nuestro personaje, Álvaro Uribe, que está en el centro de toda esta violencia. Y conectemos a Uribe con el paramilitarismo y el último elemento clave para entender todo esto, el narcotráfico. ¿Saben dónde empezó su carrera política Uribe? En Medellín. ¿Y saben quién estaba creando un emporio allí en esos años 80? Como que me quiere sonar que fue Pablo Escobar, el mismísimo narcotraficante. Pero ¿qué necesitaba Escobar cuando comenzaba ese negocio famoso? Bueno, autorizaciones para poder volar y así transportar la droga. ¿Y quién fue designado como director de aeronáutica en 1980, luego del asesinato de quien estaba antes en el cargo? Álvaro Uribe. Incluso Uribe, como director de aeronáutica, le dio una licencia a su padre para volar un helicóptero que luego apareció en un bastión del narcotráfico, como también denunciaba el senador Cepeda en 2014. Veamos. Primero de ellos es que el entonces director de la aeronáutica le concedió una licencia a su padre, al señor Alberto Uribe Sierra. Le concedió una licencia para el helicóptero que tiene la matrícula HK2704, que pertenecía a una compañía de la cual era integrante el señor Uribe Sierra, Aerofotos Amortegui Limitada. Pues bien, ese helicóptero apareció luego, y allí está el documento que sustenta, en la ciudadela del narcotráfico Tranquilán. Entonces, ya no es solo el hermano de Uribe, el primo de Uribe, sino también el padre de Uribe, quien aparece en la telaraña de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, no se puede decir que no piense en su familia, eso sí. Pero veamos un pequeño asunto más de nuestro protagonista antes de acercarnos al final de esta sección de Debí tirar más datos. Mientras el presidente Álvaro Uribe era alcalde de Medellín, Pablo Escobar desarrollaba con la población de Medellín un programa cívico-social que se llamaba Medellín sin tugurios, que en esos mismos barrios tenía campañas sociales la alcaldía, o sea que se mezclaban las acciones de la alcaldía y las donaciones de Pablo Escobar. Unas relaciones denunciadas por los servicios de información norteamericanos. Este es un documento confidencial de 1991 ya desclasificado y titulado Perfiles de narcotraficantes colombianos. En él se lee: Álvaro Uribe, senador, colabora con el cártel de Medellín al más alto nivel gubernamental y es amigo íntimo de Pablo Escobar, que ha financiado su campaña electoral. Amigo íntimo, y si mal no recuerdo, el rompecabezas de negocios ilegales de Uribe llega hasta México. Creo que es por su relación con el cártel de Sinaloa a través de su cuñada Dolly Cifuentes Villa, como fue señalado en varias investigaciones ya. Incluso Cifuentes se declaró culpable del cargo de narcotráfico en Estados Unidos. Los tentáculos de Uribe que llegan hasta México. Pero bueno, llegados a este punto, tenemos a un hombre que fue alcalde de Medellín, senador de la República, gobernador de Antioquia, presidente de la República en 2 mandatos, que es acusado por vínculos con el narcotráfico, con el paramilitarismo o de prácticas asesinas como los llamados falsos positivos, cuando el ejército colombiano bajo su presidencia mataba a inocentes y los hacía pasar por guerrilleros. Se entiende por qué el hecho de que haya sido condenado es tan importante, ¿no? Porque así sea con la punta del ovillo, por la potencia de ver a quién fue todopoderoso tener que enfrentar a una jueza que lo condena y a un pueblo, o al menos una parte muy importante de ese pueblo, que ya también lo condenó acusándolo de paraco. Y cerremos, si les parece, con lo que nos deja esta historia de violencia, que no es un asunto del pasado, sino de este presente. Porque lo que ocurrió en Colombia con Uribe es un modelo para exportar.
Y si no, miremos lo que ocurre en el Ecuador de Daniel Noboa, justo abajo de Colombia, como analizamos acá hace unos días en la base América Latina. Cómo el narco se va tomando la institucionalidad, crece la violencia sobre la población civil, se cierran las vías electorales para las fuerzas de izquierda y a la postre se garantiza un orden injusto. Porque eso fue lo que hizo Uribe, desplegar toda la violencia posible para sostener un modelo profundamente desigual cuando justamente en América Latina crecían los gobiernos de izquierda. Aunque eso sí, ya es pasado, porque en Colombia, desde el 2022, gobierna el progresismo. Gracias, Marco. Ha sido condenado en primera instancia por haber perpetrado en condición de determinador fraude procesal en concurso homogéneo y soborno en actuación penal en concurso homogéneo y sucesivo. Con ello también, no solamente sentimos que se honra nuestra dignidad, sino la de muchas víctimas en Colombia. Por eso, esta decisión justa la consagramos también a las madres de los muchachos que fueron desaparecidos, torturados y llevados a fosas comunes o presentados ante los medios de comunicación como falsos positivos. Adelante, Estefanía. Uribe, borrar todo tu legado será nuestro legado. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Carlos Ardila Lule, el hombre que ven en pantalla, que es el que está sentado, recibió un premio de Álvaro Uribe. Fue dueño de la organización Ardila Lule hasta su muerte en el 2021 y se volvió millonario en los años 50. Con Pastobón, una empresa colombiana de bebidas azucaradas. Ya saben, sodas, refrescos, jugos y esas cosas. Ya en los años 70 se expandió a medios y se convirtió en el dueño de medios como RCN Televisión, RCN Radio y la FM. Y de hecho, RCN Televisión es el segundo canal más visto en Colombia detrás de Caracol, mientras RCN Radio y la FM lideran en audiencia radial. Y al fallecer, el occiso le heredó a sus hijos 190 medios de comunicación, así nomás. Específicamente, 8 canales de televisión y 180 emisoras en toda Colombia, una ganga. Y les cuento todo esto porque resulta y resalta, diría Wendy Guevara, que Ardila, este magnate, financió la campaña de Álvaro Uribe. Claramente sí, Daniela. En el 2002, Ardila hizo un aporte de 500 millones de pesos colombianos a la campaña de Álvaro Uribe y 50 millones en el 2006, año en el que, ustedes sabrán, Uribe fue reelegido para su desafortunado segundo mandato. Incluso después de ganar la elección, Uribe agradeció personalmente a Ardila y desde entonces el noticiero RCN es bastante uribista. Pero si no me creen a mí, escuchen lo que dice Juan Lozano, que ahora es el director de la FM, que es la cadena de radio de RCN. Están ahora mencionando qué tal que en la oposición, si se pellizcan, si buscan un camino de unidad, si buscan un camino de convergencia, metan de fórmula vicepresidencial a Álvaro Uribe Vélez. Hombre, lo que resolvería esto, como no puede ser candidato presidencial, es que sea candidato a la vicepresidencia y eso dejó de ser una especulación. Es un tema que hoy está sembrado en la mitad del debate político. Metan a Uribe como vicepresidente, dice. Básicamente Lozano destapa a Uribe, o se le ocurre sugerir esto, 3 meses antes del juicio como posible candidato a la vicepresidencia. Y dice que esto resolvería muchos problemas de la oposición. Gente, esto que vieron es tirar línea desde los medios de comunicación. Che, y hablando de tirar línea, ¿no es este el mismo Juan Lozano que hace unos días publicó una editorial en el periódico El Tiempo titulada Carta abierta a la juez de Uribe? Buenísima memoria, porque el periodista en esta carta asegura que no hay nada más oprobioso. Pero esperen, antes de continuar, Marco, explícanos para los mortales qué significa esta palabra que usan los juristas y los columnistas. ¿Cómo no, Estefanía, la audiencia? Oprobioso, básicamente quiere decir infamante, denigrante, ignominioso, calumnioso. Quedó más claro. Entonces dice esta editorial, nada más oprobioso para cualquier juez en el mundo que condenar a un inocente, sobre todo en la sociedad que está
hastiada de la escandalosa impunidad que ha cobijado a los máximos responsables de crímenes atroces y crímenes de lesa humanidad. Me pregunto si lo dice como periodista, como opinador o como abogado. Asegurar su inocencia no es cualquier cosa. ¿Quién se cree para presionar a una jueza desde las páginas de un periódico? Bueno, Daniela se cree impune y más bien, Daniela, pues él habla como un empleado de un conglomerado, el conglomerado de Ardila Lule, porque no olvidemos que Lozano ocupó también múltiples cargos durante el gobierno de Uribe. Fue consejero de Política Social, alto consejero presidencial y ministro del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo. Todo esto con Uribe. Su carrera mediática incluye su paso por City Noticias como director, Blue Radio como panelista, Red Más y Red Más Noticias como director, Noticias RCN y ahora la FM. Esto hace evidente un modelo uribista de cooptación de periodistas. Primero los apoya en medios y los recompensa después con cargos gubernamentales, después los regresa a medios con mayor influencia y sobre todo lealtad política consolidada. Pero a ver, volviendo al jefe de Juan, el empresario Carlos Ardila, no es que haya financiado a Uribe, que quede claro, y puesto sus medios a disposición por un tema de convicción, incluso de coincidencia ideológica. Dice el dicho que nada en esta vida es gratis y ya me puedo imaginar que mucho menos es gratis el apoyo de un magnate. Bueno, no lo sé. Vamos a ver, Marco, danos estos datos. Bueno, entre 2008 y 2010, empresas de Ardila como Ingenio del Cauca y Providencia recibieron más de 1.000 millones de pesos colombianos, o cerca para ese entonces de $500 millones en subsidios, y 6.000 millones de pesos, o cerca de $3 millones, en créditos blandos del programa Agro Ingreso Seguro. Nada es gratis. Y no tenemos imágenes de ese momento, pero imaginamos que fue algo así. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Bien, es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios. Canal 6 todavía en inglés. Esta estación no está en venta, Burns. Ha pertenecido a la misma familia por generaciones y... escuche, le aseguro que ninguna suma me haría cambiar de opinión. Y ahora... Bueno, a nombre de Canal Red, los personajes y eventos retratados en esta obra son ficticios. Cualquier parecido con la realidad, eso sí, personas vivas o muertas o hechos reales, es mera coincidencia. Gracias, Daniela, por cuidarnos. Y bueno, así que Carlos Ardila salió bien pagado por esta apuesta política y Uribe mantiene todavía el apoyo de sus medios, incluso ahora con el fallo. Vamos a ver qué dijeron en el noticiero RCN. Diferentes orillas políticas han reaccionado a la condena en primera instancia contra el expresidente y máximo dirigente del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Congresistas aseguran que el panorama político nuevamente se agita con esta decisión previo al inicio de la campaña electoral de 2026, que será determinante para todos los partidos. Hay que esperar el impacto político de esto, que lo sabemos por ahí en un mes o 2 meses, pero a esta telenovela le quedan por lo menos otros 60 o 70 días. Que es absurdo que utilicen un fallo judicial para convertirlo en una campaña política. Eso es politizar la justicia. También hacen un llamado para que se respeten las decisiones judiciales y la independencia de poderes en todo el proceso. Acatando y respetando el fallo de la jueza Heredia, porque lo contrario nos puede sumir en una espiral de violencia política y profundizar esa tendencia en la que ya venimos. Y sienta un precedente importante en el país, que muestra que la justicia, y yo como abogado siempre defenderé la separación y la independencia de los poderes. Bueno, citar expertos que le digan lo que quieren escuchar y no citar a la jueza que le dio el fallo, ya vamos viendo cómo se construye esta narrativa. Citar a la oposición para crear eso que nos dijeron al principio que era una telenovela que ellos están diseñando con la cobertura. Ni más ni menos. ¿Y recuerdan ese editorial que nos contó Marco hace unos minutos? Sí, la del periódico El Tiempo. Bueno, pues El Tiempo es un medio de Luis Carlos Sarmiento Angulo y es dueño desde el 2012, quien controla 28 medios a través de su organización Olxa Empresarial. Medios de comunicaciones como Hola, Elenco, City TV y otros. Ahora, déjame adivinar a mí. Puede ser que sea amigo de Uribe, ¿no? Sí, y de hecho mantuvo una relación especialmente cercana con Uribe. En septiembre del 2009, cuando la segunda reelección parecía viable, Caracol Radio reportó que Sarmiento Angulo respaldaba la segunda reelección del presidente Uribe. Vamos a escuchar sus bellas palabras.
continuar esa política antes que nada. ¿A usted le gustaría tener al presidente Uribe por un segundo periodo de reelección? Sí, yo creo que es muy conveniente si podemos en ese tiempo terminar esa labor en la cual él se ha empeñado. Como un caso destacadísimo entre todos los últimos presidentes, es él quien ha enarbolado esa bandera y la ha ejercido con valor y con constancia y con dedicación. ¿Por qué el doctor Luis Carlos y no? Vaya, caray, con dos magnates apoyando, ¿quién no iba a ganar esa elección? ¿Y cómo no va a hablar así este magnate de Uribe si la organización de Luis Carlos Sarmiento o LCSA a través de su holding group Aval, además de tener medios, él también controlaba durante la presidencia de Uribe bancos clave como el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco de Ave Villas y el Banco Popular? Medio Salinas Pliego, ¿no, Marco? Sí, sería un símil colombiano. Hay bastantes similitudes, de hecho, entre los dos países. Estos bancos, que nombraba Estefanía, que ya representaban alrededor del 22% de los activos bancarios de Colombia en el 2000, consolidaron al grupo Aval como el mayor conglomerado financiero del país durante ese periodo. Dueño de medios, dueño de bancos. La relación era tan cercana entre Sarmiento Angulo y Uribe que Uribe fue consejero de JP Morgan Chase, accionista de Aval, después de su presidencia, lo que es un evidente ejemplo de puerta giratoria. Y durante su mandato, Uribe permitió a la Olsa beneficiarse de programas estatales como de acreedores de mercado para títulos de deuda pública. Pero si les parece, vamos a ver cómo el periódico El Tiempo informó en su portal un día después del fallo en contra de Uribe. Y vea usted muy bien la foto de la portada, porque muestra una pancarta de alguien que escribió Uribe inocente. Esa fue la foto que eligieron, Daniela. Además, la nota dice que esto es preocupante porque genera reacciones negativas en Estados Unidos. Ay, amor con amor se paga, dicen por ahí. Y en este caso sería favor con favor. Y hasta existe un caso de la gerente de un medio que fue exministra de Ambiente del gobierno de Uribe, representando esto de antes funcionarios, ahora están en medios, y ese medio es el medio Semana. Semana es una especie de Fox News combinado y colombiano, y nos regaló hace varios años esta portada donde se ve a Uribe como Superman, y no creo que haya tenido ese cuerpo, pero bueno. Y esta portada es del 2012, en plena campaña. Así ya entendimos cómo Semana contrata exfuncionarios del uribismo. Pero esto no es todo, porque en el 2003, el entonces director del medio, Alejandro Santos, tituló el balance del primer año como el año en el que volvió la esperanza. Y la nota dice, el caso de Uribe parece ser distinto de los demás, por una razón fundamental. Logró sembrarles la semilla del optimismo a los colombianos. Y su línea editorial no ha cambiado mucho, porque hoy en el marco del fallo publican esta nota titulada Así como Álvaro está ahí, mañana puede ser Petro. Eso me da muchísima risa, porque lleva años el juicio de Uribe. Se le acusa de algo que a Petro nunca se le ha acusado, y además Petro no tiene ningún juicio abierto. Pero bueno, para Semana se vale lo que sea con tal de golpear a Petro, como lo hace un día sí y otro también, pero sobre todo para defender a Uribe. Y hablando de portadas sesgadas, viene en internet esta portada también del medio El Colombiano que dice, sin prueba reina, Uribe es sentenciado. Otro caso, el periódico El Colombiano fue fundado en 1912 como medio conservador y católico y se convirtió durante el gobierno de Uribe en uno de los principales voceros del proyecto uribista en Antioquia. Y según el Media Ownership Monitor, desde el inicio del primer periodo presidencial del antioqueño Álvaro Uribe Vélez, el periódico El Colombiano se plegó a su proyecto político, apoyo que se mantuvo en su segundo periodo presidencial e incluso posteriormente. Pero a diferencia de los otros medios, este medio negoció no económicamente, bueno, obviamente sí, pero principalmente lo hizo con acuerdos políticos. La familia Valencia Cosío, que son competidores históricos de Uribe en los 90s, se convirtió en aliada cuando este llegó a la presidencia. Juan Gómez Martínez fue de los primeros en subirse al bus del uribismo. Le prometieron al nuevo presidente que su corriente conservadora en Antioquia apoyaría a su gobierno a cambio de que les diera poder político. Y así fue como el periódico defendió sistemáticamente todas las políticas y escándalos del gobierno de Uribe, las zonas francas de los hijos, la primera y segunda reelección, agroingreso seguro y el exilio de María del Pilar Hurtado. Ejemplo de esto es el columnista del periódico Diego Santos, que escribió recientemente esto. Decía, y sí,
Uribe hace mucha falta, argumentando que Colombia debe retomar el rumbo de un presidente que anteponga la seguridad por sobre todas las cosas. Esta línea editorial se mantiene hasta hoy. Y vaya que se mantiene, por eso vemos esa portada que les decíamos con el titular que dice: sin prueba reina, Uribe es sentenciado. Claramente es protección, complicidad, pero sobre todo lo que no es periodismo. Ya escuchamos el fallo, Colombia lo escuchó. Este titular sale sobrando y es deshonesto, como dice la imagen. El juicio de Uribe dejó ver que hay una campaña mediática coordinada para que pese más la versión de Uribe y su defensa, como lo ha hecho históricamente desde que era presidente, incluso desde que era candidato. Hoy empecé esta sección de Cuéntamelo Todo y Exagera contando sobre los millonarios dueños del aparato mediático que llevó a Uribe al poder, favor que luego pagó con el dinero de todos los colombianos. Pero no solo lo sostuvieron políticamente durante sus gobiernos, sino que estas alianzas mediáticas se han mantenido activas como unas de las reales del poder más influyente de la política colombiana. El sistema mediático que históricamente ha respaldado al expresidente colombiano es uno de los más sofisticados en alianzas empresariales, vínculos familiares y estrategias comunicativas que operaron durante el uribismo y que hoy continúan activos. Gracias, Estefanía. Este juicio, vale decirlo sin rodeos, no es un juicio contra la historia política de Colombia. No es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición ni de política, es un acto de justicia y solo de justicia. Hoy también es necesario recordar algo que la historia no debe pasar por alto. La conducción de este proceso ha estado a cargo de mujeres, que desde sus roles, en cada una de las etapas del proceso, ha enfrentado con valentía incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado quizá si quien decidiera fuera un hombre, evidenciando con cada acción que la toga no tiene género, pero sí carácter. Y que cuando una mujer administra justicia, lo hace con el mismo rigor, o incluso más, que cualquier otro funcionario judicial y que el sentido de responsabilidad se trae siempre. Y hoy contamos con Moisés Ninco, que es el ex embajador de Colombia en México. Moisés, muchísimas gracias por atender a la base América Latina. Bueno, un saludo muy especial a toda la audiencia que nos acompaña desde Colombia, que es cada vez más justa y más libre. Yo te quería preguntar cuál es la importancia simbólica de la condena de Uribe. Bueno, precisamente se trata de la primera vez en la historia de Colombia que un presidente de la República es efectivamente juzgado y condenado, digamos, por la rama judicial. Esto, primero, hay que aclarar a la opinión pública que no se trata de una operación política contra el expresidente Álvaro Uribe, teniendo en cuenta no solamente que este caso inicia a partir del intento del expresidente por enjuiciar a Iván Cepeda a través, digamos, con la excusa de la manipulación de testigos, por las denuncias que hace el ex senador del Polo Democrático contra el expresidente por sus vínculos estrechos con el paramilitarismo, y en ese ejercicio precisamente el expresidente Uribe incurre en manipular los testimonios de algunos ex paramilitares, lo cual es efectivamente probado por una jueza que, hay que decirlo, no hace parte del pacto histórico, no registra como militante de ninguna de nuestras organizaciones, y se trata precisamente de una jueza penal del 44 Circuito de Bogotá, lo cual quiere decir a su vez que no se trata, digamos, de una decisión tomada necesariamente desde las altas cortes, en las cuales hemos venido desde diferentes sectores políticos en Colombia denunciando actuaciones en términos de una politización de la justicia, sino que se trata justamente de la base de la rama judicial, los jueces y juezas de circuito, que demuestra, digamos, la jueza Heredia, a partir de esta decisión, pueden contar con una mayor, digamos, independencia en relación a tomar este tipo de decisiones más allá de las presiones del país político o del poder económico y mediático. Y en esos términos, esta
de sentencia este caso significa a su vez para Colombia una reivindicación de la rama judicial y una despresurización de la misma respecto a la fuerte dinámica de guerra jurídica y de lawfare que se ha venido desarrollando, sobre todo, reitero, en escenarios de altas cortes tales como lo es el Consejo de Estado. En esos términos, Colombia puede saber, digamos, que cuenta con jueces y juezas honestas y honestos, dispuestas precisamente a someter su criterio, someter su perspectiva profesional, no a los intereses privados de los grupos poderosos, sino por supuesto de la Constitución y la ley, lo cual genera una gran garantía también para las y los colombianos. Gracias por estar en la base América Latina. ¿Pensás que hay posibilidades de que pueda prosperar la denuncia contra Uribe por el caso de la hacienda Las Guacharacas y que finalmente sea condenado por ese vínculo con el paramilitarismo? Hay que decir precisamente que al estar este caso en la Corte Suprema de Justicia y que ha avanzado, digamos, de una manera bastante característica de este escenario, de esta alta corte, que es precisamente con una velocidad bastante reducida, bastante lenta, no quiere decir, digamos, que no exista la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia efectivamente lo impute a él y lo lleve, digamos, su juicio a una instancia mucho más avanzada. Este mensaje, de algún modo, que surge a partir de la sentencia de la jueza Sandra Heredia es también un mensaje adentro de la rama judicial en la cual es cada vez más inocultable las conductas en las cuales ha incurrido el expresidente Álvaro Uribe, no solamente durante su ejercicio de gobierno, no solamente antes de su ejercicio de gobierno precisamente, sino también después. Y eso quiere decir que al emitir este mensaje en el cual no hay intocables en Colombia por la rama judicial, hay mejores condiciones para que se desarrollen estos procesos. Ahora bien, el presidente Gustavo Petro le ha sugerido al expresidente Álvaro Uribe acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, pasar de la justicia ordinaria, como fue en el caso de la jueza Sandra Heredia, o pasar de la justicia en las altas cortes, especialmente para las y los aforados, como lo es el caso de la Corte Suprema de Justicia, a la justicia transicional, en aras de precisamente mirar con claridad y que la rama judicial, pero además la justicia transicional pueda evaluar el conjunto de las conductas y de los hechos relacionados con el bloque Metro y la hacienda Guacharacas. Y en esos términos generar, más allá de un castigo, porque hay que decir también a la opinión pública que lo que la ciudadanía está pidiendo a gritos, más que venganza o más que una retaliación, es precisamente justicia, verdad y reparación, y en esos términos la justicia transicional y la Jurisdicción Especial para la Paz pueden ser un escenario propicio precisamente para esto. También vale la pena decir que la vinculación de Juan Guillermo Monsalve como testigo clave precisamente en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez por soborno y manipulación de testigos es también importante en relación a que el proceso de investigación y el caso en materia de la finca Guacharacas y el bloque Metro avance, toda vez que ya se conoce cuál es el proceder del expresidente Uribe en relación o en su relación con estos ex paramilitares, y se conocen algunos hechos también adicionales en el marco de este juicio que pueden precisamente dinamizar el hecho de que la justicia evalúe estas conductas que son para muchas y muchos abiertamente criminales por parte del expresidente Álvaro Uribe. Hola, un honor tenerte aquí. Yo te preguntaría si consideras que la oligarquía colombiana está en este momento en crisis por este fallo y si siente que tiene que defender a Uribe hasta el final. Hay que decir que no solamente existe una reacción por parte de la derecha colombiana que ha sido clara en términos por ejemplo, empezar a desatar matrices y narrativas alrededor de que se trata de una operación política pensada, digamos, por la jueza Sandra Heredia, que
como lo reseñaba de algún modo de manera tendenciosa y hasta mentirosa por parte de algunos medios de comunicación, se decía que era una persona de izquierdas en un ámbito, digamos, en el cual era precisamente reconocida por ello para justificar esta narrativa de politización. Pues lo que encontramos finalmente las y los ciudadanos colombianos es un proceso judicial que no se basa precisamente en una agenda política, sino precisamente en el desarrollo de la rama judicial de la legalidad colombiana y de un ejercicio profesional absolutamente impecable por parte de la jueza Heredia. Y en esos términos, esta reacción de la derecha colombiana entra en perspectiva en relación a la reacción de la derecha internacional y particularmente de la derecha estadounidense en el gobierno. Precisamente destacan las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, las declaraciones del senador Mario Díaz Balart, la declaración del representante Carlos Jiménez, entre otras declaraciones con un corte absolutamente injerencista en la política colombiana, pero también, lo cual es absolutamente grave, en el desarrollo de la actividad de la rama judicial. Y en esos términos, al proferir mensajes que van en el sentido de impulsar esta narrativa de manera coordinada, tanto la derecha estadounidense internacional como la derecha colombiana, en torno a una supuesta denuncia de politización del proceso, vemos que existe no solamente una coordinación entre estas fuerzas en relación a este caso. Quizás uno podría pensar que ellos ya preveían el escenario de la condena, toda vez que por algo tendría que precisamente ser judicializado el expresidente Uribe de todas las conductas contrarias al interés nacional y a la legalidad que ha presentado, reitero, durante su vida política, sino que además de eso se trata de una evidencia de que existe precisamente una enorme coordinación y subordinación de la derecha colombiana a quienes realmente ejercen la orientación estratégica y el direccionamiento táctico de esta derecha, que es Estados Unidos. Esto ante un proceso de degradación continua de los liderazgos y los cuadros políticos de la derecha. Hay que decir que hoy en Colombia partidos como el Centro Democrático son partidos impopulares en los cuales la gente no necesariamente se ha reconocido mayoritariamente. El partido que cuenta con mayor simpatía por parte de las y los colombianos es el Movimiento Pacto Histórico, que es la formación política que representa el presidente Gustavo Petro, no solamente en la campaña, sino también el programa de gobierno del gobierno progresista de Gustavo Petro. Y hay que decir asimismo que en esos términos, ante esta decadencia de la derecha, vemos cómo van reemplazando los escenarios de dirección, los escenarios de construcción estratégica por directamente sus padrinos políticos, que es la derecha estadounidense. Hemos visto también unas manifestaciones muy preocupantes por parte, por ejemplo, del ahora precandidato presidencial, pero en su momento abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Abelardo Velas Priella, quien ha sido precisamente acusado por enriquecerse de manera ilícita a partir de el robo del dinero de la comercializadora DMG, que estafó precisamente a millones de colombianas y colombianos que invirtieron en un ejercicio relámpago en esta empresa, en una dinámica de pirámide, y que hoy precisamente con esa riqueza y con ese poder económico y político que ha acumulado se ha convertido en una de las principales vocerías del uribismo, y que ha salido el día de ayer a plantear, digamos, una confrontación con la izquierda, no en un carácter democrático de liberación de argumentos, sino diciendo que en el caso de que la izquierda siguiera en su actividad política y que él continuara con su campaña y posicionándose, la respuesta que nos iba a dar era, entre comillas, y cito abiertamente, destriparnos a todas y todos. Así que precisamente vemos cómo hay un delineamiento, una narrativa de la UFER por un lado, pero por otro lado de respuesta en términos genocidas abiertamente de eliminar y anular la existencia de un grupo identitario con un carácter político que lógicamente ante el derecho internacional y ante el derecho nacional colombiano es inaceptable. Y en ese sentido lo que esperamos es que precisamente en su conjunto la derecha sea lo suficientemente sabia para acatar la institucionalidad que históricamente han dicho defender, y que por supuesto desde la izquierda democrática se den todas las garantías, como lo ha planteado el presidente Gustavo Petro, para que cualquier juez y cualquier jueza, independientemente del corte de su decisión, pueda precisamente desarrollar un ejercicio honesto y transparente en aras de administrar la justicia, por más poderosa que sea la persona en cuestión.
Muchísimas gracias por atender a la base América Latina. Un abrazo a todas y todos, que estén muy bien. Y llegamos ya al final de este programa. No se olviden de suscribirse en el QR que está aquí en su pantalla. No se olviden tampoco de activar la campanita de notificaciones. Nosotros estaremos aquí con ustedes también mañana en un nuevo programa de la base América Latina. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta mañana.